En su radio televisión online Madre Libertad presentamos nuestro programa estelar, Economía en Libertad. Para ello contamos con dos distinguidos economistas que con su sapiencia y conocimientos adquiridos nos van a orientar en temas tan trascendentes como son los de la economía ecuatoriana y mundial. Está con nosotros el economista Fernando Rivera y también el economista Enrique Verduga. Ellos van entonces a hacer de este programa estelar, Economía en Libertad. 3, 2, 1. Bien, Fernando, como decíamos, está realizándose la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asisten algunos jefes de Estado de los 5 continentes de nuestro planeta, en la mayoría jefes de Estado, pero en realidad nosotros tenemos que centrarnos en el tema de América Latina, la participación de los jefes de Estado. El día de ayer, antier, se presentó nuestro presidente, se ha presentado el presidente de Colombia, el presidente de Argentina, el presidente Trump de los Estados Unidos. Anoche habló Maduro, que era una intervención muy esperada, pues su discurso ya cansino y repetitivo, lo mismo de siempre, diciendo que no hay tal migración, cuando el presidente de Ecuador se lo ha dicho claramente en una entrevista que tuvo con motivo de esta visita con CNN, pues de que realmente son cifras alarmantes la cantidad de venezolanos que ingresan al Ecuador, y de los que ingresan y de los que salen, el saldo es lo que se va quedando, que causa un costo a la sociedad ecuatoriana de tener que apoyar, pero que lo hacemos con sentido de humanidad. Pero no solamente que le están enrostrando el asunto de la migración, sino que ya han unidos 6 países que se han unido para denunciarlo por crimen de lesa humanidad. Es decir, ya las Naciones Unidas entran en un plan prácticamente de sancionadores a gente que realmente está dándole bala al pueblo, y respetando la democracia, como en el caso de Venezuela, que se vuelve el tema central para todos los países latinoamericanos, como tú dices. Claro, porque nosotros tenemos que ver, a pesar de que parece ser muy tibia las declaraciones del presidente de Lenin, en el sentido de que solamente pide un diálogo. Ese diálogo a mí me parece que realmente no tiene tanto eco, porque estamos viendo y estamos palpando aquí en nuestro país la gran tragedia de los inmigrantes que vienen aquí al Ecuador, y que si no hay para los de aquí, peor va a haber para los de allá. Entonces, el problema ya no es simple y llanamente la migración, el problema es que todo el mundo se está confabulando estratégicamente para que Maduro rinda cuenta al mundo entero, porque no estamos hablando de hambruna de un pueblo, estamos hablando de matar al pueblo. Por eso que ves 6 países que realmente han suscrito ya un acuerdo para denunciarlo. Ante la Corte Penal Internacional, ya es una investigación delictiva. Entonces es una cosa ya muy grande. Es decir, ahí yo creo que podría tener sentido la ONU, Organización de Naciones Unidas. ¿Unidas en qué? Unidas para progresar, unidas para encubrir, sí, unidas para qué. No te olvides, la demanda legal, la demanda penal que está presentando Colombia y los otros países, que fue la iniciativa de Colombia, no es ante las Naciones Unidas, es ante la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional. Sí, pero penal. No te olvides que nace de ahí. Claro, nace de ahí, porque ese es el punto de encuentro, porque sí, difícilmente van a reunirse los 6, claro. Ese es un punto legal, me parece que ya es el último recurso en la vía legal, porque finalmente quedarán otros recursos. Pero en fin, en esta asamblea se están tratando otros temas, como también se está tratando por parte de otros países. Mira tú, los países árabes llevan el problema de Palestina, los países europeos más preocupados por el problema del medio ambiente. En fin, se tratan una serie de temas, pero en el que juega un rol trascendente en todas las temáticas, un rol trascendente en los Estados Unidos. Y si los Estados Unidos no toman una posición realmente definida en algunos de estos temas, todos esos discursos, y eso se quedan en peticiones y en un relato nada más de la situación. En el tema de América Latina, que es el que nos preocupa a nosotros, casi ha sido al unísono la posición de los presidentes que respecto a la situación de Venezuela. El otro tema que también es común y general a los países de América Latina, el problema de la corrupción. Cómo enfrentar el problema de la corrupción y el problema también político ya de la perennización de gobiernos que se quieren perennizar
eternizar en el poder. Claro, no te olvides, Enrique, que una de las promesas de campaña del presidente Lenin fue para erradicar la corrupción, hacer un convenio con la ONU para que realmente haga un seguimiento y proponga cómo erradicarla, pero hasta ahora no se ha hecho, no se entiende por qué no lo ha hecho, pero yo creo que es la oportunidad, si es que realmente él quiere cumplir su promesa de campaña, de hacer un convenio con la ONU para que realmente se erradique de una vez por todas este asunto que está hecho un flagelo aquí. Ahora, naturalmente políticamente ahí hay una canciller que fue de su gobierno, que en parte puede estar tapando cosas, pero no quisiéramos pensarlo en eso, por supuesto, pero realmente el compromiso de Lenin fue precisamente invocar a la ONU para que realmente le ayuden mediante un convenio a poder erradicar este asunto que nos está haciendo tanto daño y que nos tiene postrados. Yo no sé qué es lo que realmente está pensando el presidente Lenin. Bien, es decir, la participación de la ONU se da siempre a petición del gobierno, y si el gobierno no lo pide, no lo solicita. Pero Vuelta lo prometió en campaña, le prometió en el discurso cuando se posicionó como presidente, y hasta ahora lo ha cumplido. Lo que pasa es que los gobiernos, mira Fernando, los gobiernos tienen temor, mira lo que está pasando en Guatemala. El gobierno de Guatemala pidió la participación de Naciones Unidas. Naciones Unidas mandó su comisión y cuando comienzan a investigar resulta que nadie se salva. Entonces, da temor de que también a los gobiernos, da temor de que una intervención de un organismo, de una comisión de Naciones Unidas comience a investigar y comiencen a aparecer cosas de los otros, pero también de ellos mismos. Entonces, ese es el temor. Es un riesgo. Yo creo que ningún país de América Latina... yo sí sé que realmente el gobierno está también metido en mucho, porque miembros del gobierno anteriores están en funciones acá. Entonces, ahí va a haber un destape terrible. Pero de una vez tiene que haber una salida, porque hacer esfuerzos, como lo que está haciendo el gobierno, de mandar leyes, que ya hemos tenido en unos programas anteriores, es que las leyes realmente no sirven para nada, porque no combaten nada, no recaudan nada. El pueblo está esperando eso que dijo, vamos a recuperar el dinero perdido, robado. Hasta el momento absolutamente solo nada. Solo promesa. Entonces no se puede quedar el pueblo así, burlado como está en estos momentos, porque el presidente Lenin hizo una propuesta seria, por supuesto, y hasta ahora no se puede llevar a la realidad. Mira tú que en su discurso de Naciones Unidas no habló nada al respecto. Habló de los avances de su gestión, que nadie la discute, que dio apertura, que se vive un ambiente más democrático. Se han hecho muchas cosas, por supuesto. Se ha hecho muchas correcciones, claro. Se ha limpiado un poco, pero no se entra a fondo a tratar el tema de la corrupción. Si se quisiera, honesta y sinceramente, y si estuviera consciente de que nadie de su equipo de gobierno tiene implicaciones en algún acto delictivo de corrupción de la gestión anterior o presente, se entraría con toda la fuerza y energía a decirle a las Naciones Unidas, pónganos una comisión independiente, sin compromisos, sin atadura, a que revise bien las situaciones. Y entonces, lamentablemente, como dice el dicho del pueblo, van a salir sapos y culebras, y entonces nadie quiere comprometerse a eso, por entonces supuesto nomás que sí, se hacen las declaraciones y se dejan en Ahora, avisoramos que realmente la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, va a terminar como va a terminar, en diálogos, o en hacer llamados nada más de... No tiene más fuerza la Naciones Entonces, Unidas. ¿de qué vale que realmente se reúnan tantos dignatarios de todo el mundo para concluir en qué? Eso es el interrogante que nosotros tenemos que hacernos aquí. Eso es lo que decimos siempre, es decir, todos los años la asamblea asisten los gobernantes, asisten los jefes de Estado, dan su discurso, exponen su situación, pero no se llegan a una conclusión. Ahora, lo que sí se deja traslucir y se puede ver entre líneas, ya leyendo entre líneas, es de que la presencia de todos estos jefes de Estado allá en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, ha permitido dos cosas para mí. Una, que se encuentren estos jefes de Estado que hayan firmado ese documento para pedir la investigación de la Corte Penal Internacional. Pero es un hecho colateral aparte, aprovechando la presencia de ellos en Naciones Unidas. Y el otro hecho, que ese sí de trasfondo, yo sí creo, Fernando, y créemelo, y me atrevo a decirlo, que hay un trasfondo de la preparación de una participación militar
de la que Colombia va a jugar un rol activo y preponderante. Sí, Entonces, al parecer, Duque, realmente la intención de él, por las posturas que ha asumido desde cuando asumió, perdón, la redundancia, asumió el poder, es precisamente hacer una intervención militar. Lo dejó entrever, mejor dicho, de entrever que porque tiene, mira tú que hay un hecho, se reunieron los países del llamado Grupo de Lima, que claro, son 12, 13 países, 12, 13 países, claro, sí. Comenzaron 11, ahora creo que hay 14, claro, y que firmaron un acta de acuerdo de respaldar toda una serie de acciones, pero una mera declaración, porque concluyen pidiendo finalmente que el gobierno de Venezuela permita el diálogo, que permita la apertura, que permita, no, pero finalmente el otro párrafo fundamental era de que no querían ninguna participación militar en la solución del problema de Venezuela, y Colombia se negó a firmarlo. Lo que te deja entrever en las buenas relaciones que está teniendo Colombia con los Estados Unidos, que siempre la ha tenido desde la firma del Plan Colombia. Sí, claro, entonces, que ahí se está fraguando algo. Y creo que finalmente no queda otra, porque a Maduro no lo vas a sacar de otra manera. O sea, definitivamente la única salida ahí es una invasión. No hay, pero no es que nosotros lo estamos proponiendo a nuestro radio escucha, sino que realmente ya viendo cómo estamos viendo las cosas, claro, viendo cómo estamos viendo las cosas, que eso va a desembocar en ya eso. Pasó en Panamá. Ya pasó en Panamá y ha pasado en otros países. Ahora la van a hacer de otro tipo. Yo creo que va a ser con la participación de Colombia. Bueno, ya con el tiempo naturalmente habrán otros métodos que realmente que tendrán que utilizarlo. Pero lo que sí lo veo, porque es raro que inclusive hasta Donald Trump haya asistido y dice, si Maduro viene a hablar conmigo, yo lo atenderé. Eso ha dicho él. Pero sin lugar a duda, ahí Duque, que es el que más está hinchando para que realmente, porque él es el más afectado. El más afectado, porque Colombia es el país más afectado. Porque Colombia es frontera. Un millón de personas tiene que recibir. Entonces, y atender. se van y dan un paso y están en Colombia. Y Colombia no creo que su economía vaya a aguantar tanto. No, ya no resiste, imposible. Pues. Entonces, ellos mismos, por la poca reacción de su dignatario, en este caso Duque, no puede dar rienda suelta a simple y llanamente apoyar un diálogo sin necesidad de exigirle a Maduro mediante el uso de la fuerza para que realmente haya un cambio radical en Venezuela. Ahí tiene que ser un cambio total. Tiene que ser un cambio, si no realmente no van a ir a puede ser que esta Asamblea de las Naciones Unidas por lo menos nos dé ese resultado ojalá de conversaciones a trastienda. Y que se convierta en un hecho histórico y además un escarmiento para los demás países que quieren tener, que dice que simple y llanamente administran un país de la forma como lo hacen ellos, bajo dictadura, y otros también lo imitan, y realmente cómo vamos a salir. Tiene que haber un precedente. El precedente, naturalmente, nosotros aquí que estamos comentando, es que realmente tiene que haber una salida militar. No queda otra. La salida militar es inminente en el caso de Venezuela, porque testarudo como es, burlón como es, que prácticamente a mí, como cuando lo veo, me indigna y pocas veces lo escucho porque realmente no tiene sentido lo que habla. Pero estar burlándose ya de todo el mundo. Se ha burlado del Papa, todas las comisiones que han ido, de todo el Papa que hizo ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos? Es realmente a dónde estamos. Bien. ¿Cuál es la representación que tiene la democracia? Esta organización es como de eso. Lo dijo Duque, eso es una dictadura atroz y feroz. Bien. Entonces, con esto, esperando que haya una solución al problema de Venezuela, por la vía que sea, claro. Damos por concluido este primer tema. El otro tema que nos preocupa, un tema nacional de gran trascendencia, es el problema de la situación financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Seguro Social fue prácticamente esquilmado, fue prácticamente saqueado en la administración anterior. Mira tú, ¿cómo es la figura? El Estado le crea obligaciones al Seguro Social. El Estado le dice mediante ley, señores Seguro Social, usted atienda a los campesinos por $1, con una pensión de $1 o de $2. Se apoya la solidaridad nada más. La solidaridad. Pero ¿quién cubre los costos de la atención a más de 1 millón y pico de campesinos, más la esposa y los hijos? Por otra parte, el Estado viene y le presta plata al seguro.
no le paga, no le reconoce los intereses. Entonces, eso ha venido provocando una descapitalización del Seguro Social, que el Seguro Social es un ente privado. Si el Seguro Social vive del aporte que hace el trabajador, de mutuo propio y lo que el patrono le pone a su trabajador. Hay dos aportaciones, la patronal y la laboral, pero en definitiva es toda plata del trabajador. Así es. Porque es una conquista, es un acuerdo que está en la ley, que el patrono le aporta a su trabajador, ¿no es cierto? Y entonces esos fondos van, pero el gobierno viene y decreta a que el Seguro Social tiene que hacer atenciones más allá. Amplía la cobertura de salud a los familiares, a la esposa, a los hijos, todo está bien, pero si le crea obligaciones, cúmplale también con el pago. Se había establecido que el Estado cubriera un 40% de las aportaciones. Así es. Y vino el gobierno anterior, por 2-3 años se la quitó. Así Se la quitó porque ya está restituido por acuerdo, por ley, de que a partir del presupuesto del 2019 ya se va a restablecer. Claro. Pero eso se lo quitaron hace como 3 años. Así Entonces, es. 3-4 años, ese 40% son miles de millones de dólares que lo descapitalizan al seguro. Aparte de que le quisieron desaparecer 2.000 y pico de millones de dólares Como arte de magia. de un préstamo. Abracadabra. Ahí es un abracadabra que... Desaparecieron así nomás de un borrón. Pero Ya está también establecido por la Contraloría que esa plata es del seguro y que el gobierno se lo debe. Pero entonces la deuda del gobierno con el seguro se incrementa. Es decir, el seguro puede cuadrar sus cuentas contablemente ya con la fijación de los nuevos aportes, pero el problema es la liquidez. No hay liquidez en el Seguro Social. Hay un último informe al mes de junio de que tú tienes los datos. Claro. Son, a junio ha bajado los fondos de pensiones de 7.000 a 7.298 millones de dólares. 7.298 millones de dólares. Es decir, se prevé que realmente para el 2021 ya no habrá plata para los jubilados. Eso es lo que realmente me resisto yo a que la juventud, porque la juventud es la que tiene que jubilarse. En este caso, sin lugar a dudas, las nuevas generaciones, pero no reaccionan viendo prácticamente esta cifra tan escalofriante con la que está dando el Seguro Social, de que realmente ya no va a haber dinero como para poder jubilar a la gente. Es que la gente, discúlpame Fernando, no entiende la problemática del seguro. Simplemente entran a trabajar, me descuentan el seguro, pero no se percatan de la situación, de que ese es un fondo que ellos están ahorrando para su vejez, para su jubilación, y que esa plata debería estar ahí. Pero ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Lo ocupan, los capitalizan y le van abonando paulatinamente. Y lo triste es que realmente el hombre del pueblo común, porque casi los políticos no acuden al IES para hacerse atender, un hombre común va a hacer la atención y haces una cita, ese es el mecanismo que actualmente impera, y te da para 2 meses, 3 meses. Empezando porque primero tienes que sacar una cita con Medicina General. Medicina General. Tienes que ir a las consultas de Medicina General y que Medicina General te busque para la especialidad. No te dan nada de medicamentos, te dan una orden de hacer un examen. Regresas después de 20, 30 días o un mes, y ahí te van a un especialista si es que hay. Y escoja especialista un día y no hay especialista. Cuando los cálculos y los estudios, que el monto que se aporta para el seguro están hechos para que te cubra todo eso. Te cubra la atención médica y te cubra tu vejez. Ese es el concepto de seguridad social, pues. Sí. El concepto de seguridad social no puede estar en juego porque simplemente un gobierno vio tanto dinero y lo que hizo primero es coger dinero. Pero es que hay un dinero que está ahí, que está en reserva para cuando tú te vayas a jubilar o para darte las atenciones que requieres. Pero hay que ver si está también, ¿eh? Bueno, es decir, esos montos que parecerían significativos, en realidad son insignificantes si consideramos el tiempo que hay que esperar para la jubilación. Es decir, la cantidad de gente que realmente está esperando la atención, intervención. Son más de 3 millones de afiliados que tienen seguro. Y no alcanza. No hay cobertura de salud. Yo no entiendo por qué si el gobierno hizo tantos hospitales públicos. Esos hospitales públicos deberían ser para atender a aquella gente que no está afiliada al Seguro Social. Pero se los cargó al Seguro Social. Yo no entiendo por qué. Realmente los hospitales del Estado, que se han hecho con tantos bombos y platillos, así como se han hecho, acabo de escuchar que realmente de la función judicial se han llevado dinero que da miedo. Construyendo edificios. Claro, es que ese era el modus operandi. El modus operandi. Entonces lo mismo ha pasado con la seguridad social. Han hecho unos cuantos edificios, realmente están bonitos, por dentro y por fuera. Pero tú no vas a ir
a recrearte realmente a una por asistencia médica, tú vas a ver la eficiencia en la atención. Necesita equipamiento, necesita personal médico, personal auxiliar, todo. Y medicamentos. Y el medicamento, porque el medicamento es el que realmente te alivia el mal sobre el cual tú vas quejándote. Realmente, y eso es inhumano, es un acto inhumano. Yo creo que ahí debería de existir sanciones penales, porque miren el caso de este chico Iván Espinal, creo, ¿no? Sí. Iván Espinal, que va a retornar nuevamente a la cárcel. Ya retornó a la cárcel, ya. ¿Cuántos millones le dicen que se ha llevado él? ¿No? Se anda paseando ahí tranquilamente, le han puesto un grillete de esos que silban nomás, nada más, que no le sirve para nada. No se ha oído porque no le ha dado la gana. No se ha huido porque no le da la gana y simplemente está esperando. Entonces ha vuelto nuevamente a la prisión. Pero ¿cómo se recupera el dinero que él malversó totalmente cuando hizo la administración? De Richard Espinosa. Richard Espinosa, de González. De González, que está prófugo. De Ramiro González. 2.500 millones Richard Espinosa se hizo desaparecerlos así. No entiendo cómo era tan mágico el asunto de que si aparecía como una deuda el Estado de 2.500 millones, de la noche a la mañana lo borraron. De la contabilidad. De la contabilidad. Porque entonces, ya lo han vuelto a poner en la contabilidad, pero no están los 2.500 millones. Es decir, se lo aparece como una deuda del Estado. Sí, pero no hay. Y el seguro necesita tener su plata para poder atender a sus afiliados. Eso es un ente privado, por favor. El seguro social es un ente privado. Vive de la aportación del trabajador y el patrón. Y por ahí escuché alguna vez alguna afiliada a Alianza País decir que el seguro social no es de los trabajadores sino del Estado. Así digo. Se atrevió a decir una blasfemia. Es un cinismo, Entonces, es decir, para justificar la utilización de los fondos por parte del gobierno. Realmente no se conduelen con el pueblo, simplemente van supuestamente son los revolucionarios que quieren redimir al pueblo, sacarlo de la pobreza, darle atención hospitalaria, darle vivienda y total, absolutamente nada. Yo creo que sin lugar a duda, ahí en el IES debe de haber sanciones ejemplares también. Claro, como en toda institución, roban, todo el mundo roba y no pasa nada. Y yo no creo que el presidente Lenin, una vez terminado este periodo, que falta 2 años y pico nada más, tiene que dejar sentados precedentes que sirven para el nuevo gobierno, tomar las riendas y establecer sanciones y planes de recuperación de dinero. Porque no estamos hablando de $50,000, no estamos hablando de 100,000. Miles de millones. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Si tú te pones, Enrique, en cualquier calle de esta ciudad, hay gente que está vendiendo cola en la calle. Hay gente que está vendiendo chicles, naranjas, jugo, para ganarse apenas $2 o $3. ¿Te puedes imaginar? Todo el día en el sol. Todo el día en el sol. Y sin embargo, estos fascinerosos, porque no se le puede decir otra cosa, hablamos de ellos y hablamos de cifras mayores, hablamos de miles de millones de dólares que se lo llevan. ¿Y a dónde se lo llevan? Vaya usted a saber a dónde van. Supuestamente hay paraísos fiscales, han investigado, no sé si han investigado seriamente, pero realmente hay denuncias que abundan a millares de surgir. Y el mismo expresidente de la República, que ya tiene como 12, 14 juicios penales y todavía sigue tan campante y echándole fuego. Como Johnny Walker. En todo caso, lo cierto es que el Seguro Social es una situación preocupante, es una entidad que pertenece a los trabajadores y a los jubilados. Los jubilados porque fueron quienes trabajaron 35 o 40 años y luego de haber 35 o 40 años dado su aportación, pues tienen derecho a su pensión jubilar y a su atención médica y a su mortuoria después de los últimos años de su vida. Yo creo que eso es lo más seguro que haya, la mortuoria y eso es lo que el Seguro Social sí te garantiza. Pero la atención es una cosa increíble, es una cosa horrorosa. Ir a un hospital es una cosa tan tenebrosa. Cruzar, por ejemplo, estuve el otro día en el hospital de Oro Maldonado y crucé como 3 cuadras, hasta medio cogí un virus por ahí, porque realmente la asfixia es media terrible, porque naturalmente ahí eso está aglomerado de tanta gente, enfermos, familiares, gente enfermera, que realmente no hay la atención debida. Y eso sí debe del gobierno, sin lugar a duda, dejar sentado un precedente para mí, y vuelvo a repetir, de que el Seguro Social tiene que volver por... Pero es que también, Fernando, no es problema del gobierno, es problema también de los dueños de esa plata, que son los trabajadores. ¿Dónde están las organizaciones sindicales? Ahí deberían estar, ahí deberían estar reclamando, porque es el derecho del trabajador. Ahora, mira, el gobierno está poniendo en este momento a esta García,
como gerente del banco. Gerente del banco. Pero eso es otra cosa. Para promover inversiones que recauden cierto dinero para correcto. poder ayudar en parte de la seguridad social. Bien, les recordamos a los amigos de la audiencia que estamos siendo transmitidos por las redes sociales, por Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Bien, Fernando, el problema de Argentina, una vez más tenemos que tratarlo. Acaba de hacer una renegociación del crédito con el Fondo Monetario Internacional. Argentina sufrió una agudización de la crisis con intereses políticos a trasfondo en el último mes, que lo obligaron a la Argentina a recurrir al fondo. El fondo les había hecho un crédito por 50.000 millones de dólares, pero tú sabes que cuando el fondo da un crédito no es que enseguida coge y te da la plata, Por supuesto. Es a través de un programa, ¿no es cierto? Lo que se llamaba antes la receta. La famosa receta. Es un programa. Mira, cualquier banco, y si tú vas a sin prestar lugar a plata, dudas, sin lugar a dudas. si alguien te solicita un dinero a ti, te pone condiciones. te va a preguntar, bueno, ¿y para qué quiere el dinero? Claro, porque no te va a dar el dinero. Claro. Tiene que asegurarse cómo lo va a recuperar cómo le vas a pagar. ¿No? Entonces, el acuerdo con el Fondo Monetario era que los desembolsos comenzaban con el 2019. Iban a ser el 2019 y 2020. En función de las necesidades, era hasta 50.000 millones, no quiere decir que vas a usar los 50.000, era en función de las necesidades que tuviera. Tenía una carta abierta, un crédito abierto por 50.000 millones, que eso comenzarían a operar desde el año 2019. Pero en vista de la situación que se agudizó en Argentina, se vio el gobierno argentino forzado a pedir una renegociación. Y mira cuán exitoso ha sido que le acaban de hacer una renegociación, es decir, anticipándole, permitiéndole que parte de ese plus lo puedan utilizar en el 2018. Esa es la primera exigencia. La primera ayuda que le dan, mejor dicho, en esta segunda fase. Seguro es decir, porque el acuerdo era a partir de 2019 y Argentina le dice, no, necesito ahorita el 2018. Ok, señores, le vamos a dar algo en el 2018. Y hay algo más. Le amplían el crédito en 7.500 millones de dólares más. Ya no son 50.000, sino 57.000. Es decir, de tal manera que Argentina está garantizada en la disponibilidad de fondos de aquí el 2018, 2019, 2020, que termina el periodo presidencial de Macri. Pero nos preguntamos, ¿cómo así? ¿A qué se debe? A ver, yo sigo los programas argentinos, la televisión argentina, los programas radiales argentinos, sigo algunos programas y he escuchado muchos analistas de la situación argentina. Y la situación es esta. El Fondo Monetario tenía que darle un apoyo a Argentina. En primer lugar, porque Argentina es una potencia en recursos económicos que tiene capacidad. Sí tiene capacidad. Argentina está en esa crisis no es porque no tenga recursos y capacidad, es por la corrupción que saquearon ese país los últimos 10 años. El saldo de la gestión de los Kirchner prácticamente pulverizó totalmente. Entonces, y la culpa no es de Macri. No es Macri. La culpa fue de los Kirchner. El error de Macri fue no haber, y como él lo ha explicado varias veces, él no quiso echar la responsabilidad a los anteriores, porque él sabía la responsabilidad que asumía, pero no pensó en la magnitud que era el latrocinio. Pero bien, él como dijo, ya estamos montados en el potro, aquí hay que enfrentar la situación, hay que coger el toro por los cuernos y enfrentar. Esta es la Argentina que hemos recibido, esta es la Argentina que hemos heredado y vamos a inventarla. Y están haciendo un gobierno de honestidad, de corrección, que están tratando de corregir y se enfrentan a los problemas de la iliquidez. Lo que admiro en Macri, sí, realmente debo resaltar, es que ellos han dicho, vamos a suprimir esta cartera, suprimimos esta otra, suprimimos. Él no habla de reciclaje, como lo hacemos acá. Él ha sido frontal contra sus electores, es decir, prácticamente ha dicho la verdad y está cumpliendo a rajatabla porque sabe que la economía argentina no está en estos momentos en condiciones de poder soportar mayores empleos de parte del Estado. Y para mí, acuérdate lo que te digo, Enrique, yo creo que Argentina va por la dolarización,
va camino a dolarizarse como una manera de salvar, y creo que se va a crear una corriente porque Ecuador es dolarizado, Argentina es dolarizado, entonces por ahí va. No, pues si ya hay otro país más, pues si ahorita hay 3 países dolarizados que son Ecuador, El Salvador y Panamá. Tú sabes que el proceso de la Comunidad Económica Europea tuvo un proceso claro de 30 años, pero por ejemplo, y a la final terminaron en el euro. En América Latina falta eso, porque no hay cohesión en las políticas económicas. Las políticas monetarias, más que nada. Claro. Monetarias. Entonces, yo creo que tendría que Macri, sin lugar a dudas. ¿Qué fue lo que una medida lo salvó al Ecuador? Claro. Si el Ecuador no hubiera tenido estado dolarizado, estuviéramos peor que Venezuela, porque seguro. Porque era agresiva la actitud de Correa por tratar de desdolarizar el país. Y la dolarización ha precautelado. Pero no era una apreciación económica, sino una apreciación política. Ah, sí, un error político. Un político, porque realmente el de economía, nosotros que más o menos entendemos algo de economía, sabemos perfectamente que el país ha tenido mucho dinero, en el caso de Correa, como estamos tocándolo, casi 400.000 millones de dólares, que este hombre pulverizó totalmente. Una economía sólida. El Ecuador tuvo una economía sólida durante 10 años y hoy está agobiado por las deudas. Hoy está agobiado porque todas esas instituciones prácticamente hay en acefalía. Por la deuda y el despilfarro. Y el despilfarro. El despilfarro realizado para efectos de Así como se está tomando en este momento la medida de poder juzgar a Maduro para que lo llamen por crimen de lesa humanidad, yo creo que de ahí puede generarse una idea o una corriente que la puede liderar Macri, de que realmente tiene que adoptar la dolarización como una forma de poder salvar a la economía. Esperemos a ver qué pasa en Argentina. Hay mucho nacionalismo, hay mucha oposición. De todas maneras, siempre va a haber oposición, siempre va a haber oposición. Es decir, Macri tiene que superar en este momento esta crisis, pasar este bache. Y no creo que va a tener dificultades, creo. Habrá reacciones sin lugar a dudas, como siempre hay reacciones. Hasta el momento la está superando. Sí, hasta ahora la está superando. Hay gente que todavía, esos peronistas, desaquerinistas, esos... Ese sindicalismo corrupto que ha habido. Corrupto toda la vida que ha habido. Entonces, yo creo que Macri los está enfrentando y le están haciendo la vida imposible, pero creo que va a salir. Y por esa es la razón por la que el Fondo Monetario lo respalda, porque realmente el Fondo Monetario ve que la solución del problema argentino va a traer como una especie de corriente a la solución de los problemas. Enrique, es un espejo en que realmente el Ecuador también tiene que mirar el Fondo Monetario. Claro. Porque Ecuador hasta ahora no ha acudido al Fondo Monetario. No sabemos ahora cómo estamos refinanciando la deuda. No se ha dicho ahora, por lo menos. Pues las tasas de interés del Fondo Monetario son del 2 al 3% contra el 10, 11, 12 que estamos prestando. Es decir, terrible la situación. Claro, es decir, ir a recambiar la deuda, ¿no? Esperemos ver cómo va solucionando el problema argentino. Bien, de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy, Fernando, y te dejo con la despedida. Sí, recordándoles a nuestros radio televidentes que estamos siendo transmitidos por todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí pueden hacernos los comentarios sobre el programa. Tomaremos en cuenta esas opiniones que son muy valiosas del pueblo que nos ve y nos escucha. Gracias. Hemos presentado en Madre Libertad, su radio televisión online, el programa Economía en Libertad. Esperamos que haya sido un programa que satisfaga sus aspiraciones de introducirse en el mundo de la economía. Para ello hemos contado con 2 distinguidos economistas, Fernando Rivera y Enrique Verduga Vallejo. Les decimos hasta la próxima, amigos.